Lo que en conjunto llamamos libertad académica es en realidad una serie de facultades y derechos relacionados que se ejercen en ámbitos escolares distintos. En la educación básica o en la superior, en el sistema educativo público o en el privado. En ella están comprendidas, entre otras, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la autonomía universitaria. Cada una se conquistó de maneras y en momentos muy distintos de nuestra historia, desde la independencia hasta mediados del siglo XX. La lucha por preservarlas llega incluso hasta nuestros días. Antes de la existencia de México como nación independiente, la educación en todos los niveles se confió casi exclusivamente a la Iglesia. Desde los religiosos que evangelizaron los pueblos remotos y brindaban a los indios instrucción en artes y oficios, hasta los jesuitas que, en sus 21 colegios, se ocuparon de educar a la clase alta novohispana. Además de sus misiones en el norte árido, la enseñanza estuvo marcada durante 3 siglos por la religión. En las escuelas de primeras letras de la época se enseñaba únicamente a leer y escribir, y se aprendía de memoria el catecismo del Padre Ripalda. La Real y Pontificia Universidad de México, la institución más ilustre del aparato educativo novohispano, fundada en 1551, funcionó estrictamente bajo la tradición escolástica, que subordinaba la razón a la fe. 2 siglos después de creada, en pleno siglo de las luces, el rezago de la universidad en la enseñanza de las ciencias llegó al punto de que los últimos virreyes de Nueva España demandaban una profunda reforma. El espíritu ilustrado del siglo XVIII aumentó también la preocupación de las autoridades por la instrucción de las clases desfavorecidas. Las escuelas gratuitas se multiplicaron, especialmente en las ciudades. Pero todas ellas, ya fueran parroquiales, costeadas por los ayuntamientos y grupos filantrópicos o vinculadas con órdenes religiosas, mantuvieron como prioritario el estudio de la religión. Alcanzada la independencia en 1821, la educación impartida en el antiguo régimen fue ampliamente desacreditada en todos los partidos, debido a su cerrazón y odiando sus virtudes. Un primer esfuerzo por crear un nuevo sistema de enseñanza enfocado a los niños pobres y ajeno al clero fue el que emprendió un grupo de filántropos encabezado por Manuel Codorniu, médico particular del último virrey, don Juan O'Donoghue. Este sistema se inspiraba en el método inglés lancasteriano, en el que cada maestro se servía de los estudiantes más adelantados, llamados monitores, para poder hacerse cargo de un número mayor de escolares. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías invitó a un sacerdote liberal, José María Luis Mora, a colaborar en su proyecto de transformación de la educación como parte de una serie de medidas reformistas del Estado mexicano. Mora, antiguo estudiante y maestro del Colegio de San Ildefonso, se pronunciaba rotundamente por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública y a favor de la enseñanza a la luz de la razón. El elemento más necesario para la prosperidad del pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Mora defendía la creación de escuelas distintas, menos sometidas a la influencia del clero, en las que incluso se desterrara la tradicional vestidura talar de los escolares, que parecía un hábito religioso. Su proyecto tuvo como piedra angular la libertad de enseñanza, con la intención de que los particulares pudieran fundar nuevos establecimientos educativos sin necesidad de previo permiso parroquial ni municipal. Además, proponía la desaparición de la anticuada y conservadora Universidad Pontificia, a la que calificó de inútil, irreformable y perniciosa, así como la creación de una dirección de instrucción pública que tendría bajo su control todos los establecimientos educativos, incluidos los seminarios. El plan de Mora se concretó en las 2 primeras leyes de enseñanza publicadas el 19 y el 23 de octubre de 1833. Sin embargo, las reformas liberales de Valentín Gómez Farías, incluida la reforma educativa ideada por Mora, suscitaron la indignación de los jerarcas de la Iglesia,
los altos cargos del ejército y los conservadores, que calificaron al gobierno de infiel y sacrílego. Pueblos, resistir a estos decretos antirreligiosos y anticonstitucionales es vuestra primera obligación. Los tiranos que nos oprimen, que nos vejan y nos insultan hoy, no contentos con despojarnos de libertad, aspiran a destruir nuestra adorable religión para privarnos de todo consuelo, para construirnos miserables, temporal y eternamente. En medio de una terrible epidemia de cólera morbo que provocó más de 15.000 muertes y bajo un fuerte descontento popular avivado por el clero, Gómez Farías se vio imposibilitado para implantar sus cambios. El presidente Antonio López de Santa Anna, que se hallaba retirado en su hacienda de Manga de Clavo debido a sus dolencias, decidió regresar a la capital el 24 de abril de 1834 para retomar el poder. Poco después derogó todas las medidas reformistas de su vicepresidente. 2 décadas después, el triunfo de la Revolución de Ayutla abrió la puerta a una nueva reforma. En agosto de 1856, el Congreso Constituyente, convocado para crear una ley fundamental de carácter liberal, la Constitución de 1857, abordó el tema de la educación. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos debe expedirse. El artículo fue aprobado por 69 votos contra 15. La libertad de enseñanza se convirtió así en un principio constitucional.